Estuvimos viendo el último día algunos conceptos clave. A nivel metodológico hablaba acerca de la historia, acerca de la comprensión, de la acción social, el sentido que damos a nuestras acciones, cómo a partir de eso se pueden construir idealtipos, es decir, construcciones conceptuales o construcciones abstractas, por así decir, a partir de diversos puntos de vista sobre la acción social. Es decir, en cierto modo se puede decir que hay un relativismo, como vamos a ver hoy, porque a unas de nosotras nos puede parecer que una acción es racional y a otras le puede parecer que es irracional, ¿no? Lo veremos hoy con el concepto de racionalización y racionalidad, que es uno de los conceptos clave en Weber. Lo dejamos el último día hablando acerca de la acción social, acerca de el significado subjetivo de las acciones. Podríamos decir que Weber en realidad no plantea esta interpretación o comprensión de la acción social en términos de psicología. No es una comprensión psicológica de las motivaciones que han llevado a los individuos a actuar de una determinada manera o a racionalizarla de una determinada manera, sino más bien estamos hablando de sociología. Por tanto, no es una cuestión psicológica, ¿vale? Esto es importante. De hecho, veremos que, bueno, ya creo que lo vimos el último día, sobre que los afectos y ese tipo de acción más afectiva no le interesa apenas a Weber. Entonces, a él le interesa más más bien la acción racional, pero no es el único tipo de acción que él cree que hay, ¿no? Bien, entonces estas cosas las estuvimos viendo el último día. Lo dejamos concretamente en el problema de la clase social, un tema fundamental en la sociología. Las clases sociales han atravesado buena parte de la reflexión sociológica desde el siglo XX, incluso desde Marx. Lo que pasa es que Weber pues le da un carácter, le imprime un giro, por así decir, y aquí en Weber no tiene que ver, como con Marx, con la propiedad de los medios de producción. Sin embargo, más bien es una cuestión multidimensional, o sea, tiene varias dimensiones. El estatus, os decía el último día, que tiene que ver con estilos de vida, ¿no? Por eso mencionábamos a Bourdieu con el tema del gusto. Por ejemplo, no es lo mismo asistir a una fiesta, por ejemplo, con smoking o con un traje típico de las élites, o acudir con un traje, bueno, más bien con vaqueros o con una camiseta y tal, ¿no? Eso también puede estar hablando de estilos de vida asociados a clase social, ¿no? Está claro que no todos tenemos la posibilidad de ir a una fiesta, a un cóctel y tal, entre élites, ¿no? Y ponernos un smoking o yo qué sé, un vestido de lujo y tal. Pues está claro que no todos tienen la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, eso habla acerca del estatus que tiene alguien, entendido casi en términos de percepción del honor, incluso, hablaba Weber, percepción de ese honor que puede tener alguien, y que es una cuestión percibida, ¿no? De hecho, os comentaba el último día, casi como un ejemplo más actualizado, que Pierre Bourdieu, un sociólogo muy conocido, pues trabaja mucho a partir de esta noción weberiana de estatus y de clase social entendida como una orientación de la acción, ¿no? Incluso os citaba uno de sus libros de Bourdieu más conocido, que es La distinción. En La distinción, un texto impresionante, ¿no?, sobre el gusto, sobre el criterio social del gusto. Indica Bourdieu cómo el gusto en realidad es algo que proviene de la sociedad, es decir, no es que nos gusten las cosas a nivel individual, sino que se trata de ver qué origen social tiene el gusto. Como no tiene nada que ver una persona que le guste probablemente ir a la ópera con otra que, bueno, no le guste para nada, ¿no? Con respecto al poder,
y a la dominación, él habla de estructuras de autoridad y de líderes y de poder político. O sea, todos estos términos inician, de hecho, toda una sociología política, ¿no? O sea, un estudio de la ciencia política, entendida en términos de poder, pero también partidos políticos, élites, liderazgos, etcétera. Este concepto que introduce Weber tiene que ver, la dominación social, con la probabilidad de encontrar obediencia en otros, en función de la capacidad de dominar que tienen. Y él habla de la dominación, sí, como probabilidad de que el otro obedezca a un mandato dado, pero él dice que la autoridad también tiene que legitimarse. O sea, una autoridad, ¿cómo llega a imponerse una autoridad ante los otros? ¿Cómo se produce la dominación? En estas maneras de legitimación de la propia autoridad, encuentra él tres tipos de legitimación, ¿no? En primer lugar, entiende él, bueno, si queréis voy a empezar por el final, la autoridad carismática. La autoridad carismática tiene que ver con el carisma de un líder y cuyos seguidores lo siguen porque le perciben como carismático, como alguien carismático. Se os puede ocurrir un ejemplo en algún... por ejemplo, estoy pensando en Hugo Chávez, ¿no? Era un tipo muy carismático, ¿no? Y su autoridad se legitimaba por su carisma, en cierto modo. Entonces, es como lo perciben muchos de sus seguidores. Y por tanto, este líder carismático legitima así su autoridad, ¿no? Legitima así su capacidad de dominar. En segundo lugar estarían la autoridad basada en fundamentos tradicionales, en una legitimidad tradicional y, por ejemplo, basada en las tradiciones, en la santidad de ese líder, etcétera. Se basa en la tradición, ¿no? Y, por ejemplo, se os puede ocurrir un caso de un rey, ¿no? La monarquía se legitima por su capacidad de heredar el trono, ¿no? El Papa también puede ser. El Papa es elegido con otros líderes en un cónclave, ¿no? A través de una fumata blanca. Cuando ya sale la fumata blanca ya se sabe que hay Papa, ¿no? Entonces, bueno, es una decisión consensuada, aunque es verdad que tiene que haber un Papa, sí, y eso pues también se fundamenta en un sentido tradicional, siempre tiene que haber un Papa, pero se les elige, ¿no? Mientras que una persona como un rey, por ejemplo, pues estaríamos hablando de que lo va a heredar una persona por línea de ascendencia, ¿no? O sea, quiero que os quedéis con que no es que haya solamente un tipo de legitimidad de la autoridad, sino que pueden confluir varios, son tipos ideales, ¿vale? Ya vimos este concepto de tipos ideales que a veces son exageraciones, ¿no? Son tipos que nos sirven para analizar la realidad empírica. Entonces, en este sentido, pues hay veces que confluyen, ¿no? Por ejemplo, un papa puede ser carismático. ¿Es el papa de hoy carismático? Pues en cierto modo sí que tiene carisma, ¿no? Y se le sigue y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues también compartiría ese tipo de legitimidad de su autoridad. Y luego, por cierto, si un rey, aunque él cree que hay varios tipos de legitimidad tradicional de la autoridad, pero uno de ellos es claramente la monarquía, él lo llama el patriarcalismo, ¿no? Porque son patriarcas, ¿no? Que van heredando el poder y tal. Estamos en el siglo XIX, por cierto, y siglo XX. Entonces, bueno, él cree que hay varios tipos dentro de la autoridad tradicional, pero no nos interesa esto. Más bien vamos a la que de verdad le interesa a él, que es la autoridad racional o la fundamentación racional de la autoridad. Y que básicamente se trata de leyes, de regulaciones, de órdenes que se han instituido y que ellas en sí mismas, estas ordenaciones, leyes y demás,
contribuyen a configurar esa autoridad. Bueno, esto puede quedar un poco en abstracto, pero el sistema legal racional, ¿no? O sea, los estados y las sociedades de principios del siglo XX tienen cada vez más fuerza los estados como entidades políticas que administran la vida de todos nosotros. Entonces, en este sentido, ¿cómo se fundamenta la autoridad dentro de los estados? A través de órdenes, de reglas, de leyes, constituciones, etcétera, que van regulando la vida social y la vida dentro de los estados. Entonces, claro, esa forma de racionalidad, en cierto modo, se ve expresada sobre todo en las burocracias. Sería la burocracia el más claro ejemplo de la autoridad racional, ¿no? O sea, él distingue, de hecho, entre burocracia y burócrata, ¿no? O sea, una burocracia sería más bien la estructura social y el burócrata el que tiene posiciones dentro de esas estructuras. O sea, cuando vais a la secretaría, por ejemplo, si tenéis algún problema con un papel, con vuestro estatus como estudiante o queréis hacer un Erasmus o lo que sea, si os habéis saltado un plazo, por ejemplo, el burócrata de turno os va a decir no es posible, no podéis hacer ya nada, ya se ha acabado el plazo. Con lo cual, bueno, es probable que os digan eso, ¿eh? Hay veces que la manera de saltarse estas leyes a veces es muy amplia, pero sin embargo la idea en Alemania, por cierto, estamos en Alemania, con lo cual, en fin, hay que ser estricto, ¿no? con las órdenes y cumplirlas y tal, ¿no? Entonces la burocracia se basaría en todas esas órdenes institucionalizadas, en esas leyes que regulan los tiempos, toda la vida social, ¿no? Esto sería la autoridad basada en esa racionalidad, ¿no? Esa racionalización. Bueno, entonces un burócrata pues no se plantea su acción por emociones, ni por herencia, ni nada de eso, sino porque lo pone en un papel. O sea, se ha aprobado así en la ley y por tanto yo debo comportarme así, ¿no? Yo me estoy comportando de manera que te dejo fuera de un trámite, por ejemplo, porque se te ha pasado el plazo, ya está, o sea, no hay más. Esa es la ley que regula mi acción para dejarte fuera de un trámite. Entonces, bueno, esto para él, para Weber, es a veces una amenaza a la libertad individual incluso, porque toda nuestra vida se basa ya paulatinamente, y ahora exponencialmente incluso, en estas normas, en estas leyes que no podemos evitar. Entonces, eso supone para él, en cierto modo, una amenaza a nuestra libertad individual, porque de repente nos vemos sometidos a un sistema que nosotras mismas hemos ido creando, pero que de repente se emancipa de nuestras vidas y nos impone una vida súper regulada por leyes y tal, y no podemos hacer nada contra ellas. Entonces, claro, eso supone una merma de la libertad individual en cierto modo. ¿Cuál es para él la alternativa a este modelo burocratizado y racionalizado formalmente, ¿no? Y racionalizado de esta manera? Para él no hay escapatoria. O sea, a esto no hay escapatoria ya. Lo máximo a lo que podemos llegar es quizá una suerte de líder carismático, ¿no? Que instaure una especie de revolución dentro del sistema y cambie un poco las condiciones, ¿no? Y permita abrir de otra manera al sistema que hemos creado a otras corrientes. Pero no hay escapatoria en realidad, porque incluso ese líder carismático, cuando llega al poder, va a tener que rutinizar su mando y por tanto va a tener que burocratizarlo. Entonces no hay escapatoria a este sistema racional burocrático. En realidad no hay un mundo mejor. Es lo que hay, esto es lo que tenemos, ¿no? Tenemos un sistema cada vez más burocratizado. Entonces él percibe que el mundo moderno se ha racionalizado hasta tal punto, en este sentido, que él habla de jaula de hierro. Que bueno, según este Gil Villegas que os mencionaba el primer día,
en realidad puede que haya habido una distorsión lingüística, una confusión con el término de jaula de hierro, porque en realidad podría haberse confundido el término de acero, ¿no? Que de hecho viene de steel, ¿no? Acero, ¿no? Bueno, en fin, quizá podríamos hablar de un caparazón de acero, pero bueno, quedémonos con este concepto de jaula de hierro porque es el más habitual, ¿no? Hemos creado un sistema y nos vemos bloqueados dentro del sistema. No podemos hacer nada frente a él. Estamos en una jaula de hierro. Entonces, esa racionalidad en el mundo moderno se impone hasta tal punto de que es irresistible. O sea, si lo pensáis bien, los argumentos que demos a favor o en contra de la eficiencia, por ejemplo, o de llevar a cabo la mayor productividad posible, siempre van a ir encaminadas esas razones a sostener el sistema racional que hay, ¿no? Siempre va a tender hacia la racionalización estos sistemas que hemos creado en las sociedades modernas. Entonces, él es un analista de la sociedad moderna, mientras que otros como Spencer o Durkheim comparaban con sociedades primitivas. A Weber no le interesan supuestas sociedades primitivas, más bien le interesa cómo funcionan nuestras sociedades y cómo actuamos en la sociedad, ¿no? La acción social. Y bueno, él se da cuenta de que sí, hemos creado este sistema cada vez más burocratizado, cada vez más racionalizado, formalmente y tal, y no hay escapatoria. Entonces estamos en una jaula de hierro de la que no podemos escapar ya. Esta racionalidad de la acción social, él cree que se puede objetivar de 4 maneras. Y con objetivar me refiero a que tiene que haber, en cierto modo, alguien que desde fuera, por ejemplo, una socióloga, pues esté viendo cómo se comportan las personas y qué razones dan a su comportamiento, ¿no? Pues yo me he comportado así porque tal, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber alguien que objetivice esa manera de racionalizar de los individuos, ¿no? Cuando le preguntamos a alguien por qué ha hecho lo que ha hecho o qué piensa sobre tal cosa, hay alguien desde fuera que está asignando esa racionalidad. Entonces, él cree que podemos ver 4 tipos de racionalidad. En primer lugar, estaría la racionalidad práctica. O sea, cuando nos comportamos de una manera tan práctica, que apenas perseguimos un fin y, bueno, el mejor medio para llegar a ese fin, ¿no? Entonces, esa manera tan práctica de nuestra acción, esa racionalidad de nuestras acciones, excluye, por ejemplo, otras formas de racionalizar nuestra acción que podrían ser más teóricas. Por ejemplo, muchos intelectuales se basan mucho en el segundo tipo de racionalidad, que es la racionalidad teórica, ¿no? Por ejemplo, cuando establecemos una argumentación lógica, ¿no? Yo me he comportado así porque si no lo hubiera hecho así hubiera tenido unas consecuencias nefastas, ¿no? Por ejemplo, pues estamos hablando de un tipo de racionalidad más teórica, ¿no? De hecho, normalmente la racionalidad práctica suele excluir o suele minusvalorar otros tipos de racionalidad más teórica. Porque, a ver, que yo quiero comer, ¿no? Por ejemplo, entonces para comer yo no voy a andar planteando si los supermercados y sus jefes, ¿no? Estos capitalistas del supermercado, si son malos o si en realidad obedecen a unas reglas impuestas desde arriba y tal, me da igual. Lo que quiero es ir a comprar porque necesito comer y necesito ir a mi trabajo, ¿vale? Eso es una racionalidad muy práctica en nuestra vida cotidiana. Pero luego estaría la teórica, ¿no? La idea es que cuando nos basamos, por ejemplo, imaginaos, ¿no? Yo me he comportado así porque me quiero salvar, ¿no? El alma, ¿no? Pues claro, porque creo que hay una inmortalidad del alma y tal. Esto sería más teórico, ¿no? ¿Qué tiene esto que ver con la vida práctica de por qué le he dado de comer a mi hijo tal cosa o tal otra? Entonces, bueno, son 2 tipos de racionalidad, ¿no? Las 2 primeras, que en cierto modo se oponen
en algunas ocasiones mutuamente. Pero vamos a ver la tercera, que sería la racionalidad sustantiva o ética o valorativa. ¿Os acordáis de que el primer día hablamos de una acción con arreglo a fines y otra acción con arreglo a valores? Esa es la que vimos, esa distinción, el último día. Entonces, está claro que este tercer tipo de acción responde más a valores. Me he comportado así, he ayudado a alguien en la calle porque creo que es bueno hacerlo, porque por solidaridad, o sea, porque creo que estoy haciendo un mundo mejor, ¿no? Esos son nuestros valores que rigen nuestra acción. Entonces, ¿por qué has ayudado a Pepe ahí en la calle? Pues porque, hombre, pues porque hay que ayudar a la gente. Claro, tu racionalidad es con arreglo a valores. Y por último, la más importante, que es la que más le interesa analizar, que es la racionalización formal o instrumental. Esta manera de racionalizar la acción y tal, o sea, está basada en esas leyes, en esas reglas que debemos seguir sí o sí. Estas leyes que hay que aplicar porque ya están establecidas. O sea, si se han establecido así, yo debo seguirlas. Bueno, recordaréis, por ejemplo, un caso muy claro. Después del nazismo hubo unos juicios en Nuremberg y tal, ¿no? Eichmann y otros líderes, otros jerarcas nazis, o incluso los burócratas que administraban la muerte a millones de personas. Cuando se les juzgó, pues lo que decían ellos era que, bueno, yo actúo así porque alguien me lo ha ordenado. Pues estaba establecido en el sistema legal del nazismo. Pero, hombre, estás matando a millones de personas, ¿no lo sabes o qué? No, pero es la ley. ¿Cómo voy a dejar de cumplirla? Es lo que hay, ¿no? Establecido. Entonces yo solo estoy siguiendo órdenes desde arriba, pero no solo, o sea, están impuestas esas leyes. Entonces, ¿cómo voy a negar si soy un burócrata, ¿no? Este tipo de racionalización está basada entonces en esas leyes, en esas reglas que regulan nuestra acción social. La racionalización burocrática es el mayor ejemplo que puede haber. Para él, esta racionalidad formal se presentó en Occidente solo con la industrialización, ¿no? Él cree que esto vino con la industrialización porque de repente hay unos sistemas que se imponen a todas las personas y que son sistemas económicos, científicos, legales. El Estado, ¿no? El Estado empieza a tener un papel regulador e interventor fuerte. Ya veíamos con Durkheim, por cierto, que cuando se va en su sui generis Erasmus por Alemania, se da cuenta de que hay un estado del bienestar, ¿no? En Alemania que se está configurando y tal. Pues ese estado del bienestar, ¿cómo se va a regular si no es por normas y con una intervención y una regulación que tampoco le gustaba a Spencer, por otro lado? Si no es con toda esa serie de regulaciones que administran la vida de las personas. Esa es la clave, ¿no? Surgen estados muy fuertes en esta época. Entonces, regulan cada vez más nuestra vida cotidiana y eso necesita de burocracias fuertes. Para asistir a las personas que más lo necesitan, para tal, necesitamos reglas. ¿Y qué hay entonces? ¿Qué surge entonces? Pues un ejército de funcionarios. Un ejército de burócratas que están administrando todas esas reglas y todos esos servicios del Estado. Bueno, no obstante, por cierto, hay que destacar que Weber no cree que la racionalización se haya aplicado solamente en Occidente. No es una cosa solamente de Occidente. O sea, la racionalización, se ha aplicado en todo el mundo. O sea, en otras culturas que él analiza varias culturas, civilizaciones y tal, él percibe que también se han racionalizado a su modo. No sé si habéis leído Vacas, cerdos y brujas, de Marvin Harris. Marvin Harris era un antropólogo que desde el materialismo hizo un libro, Vacas, cerdos y brujas, donde discutía los tabúes que hay en otras culturas, en otras sociedades. Y él pues se centraba en ¿por qué en la India no se puede comer vaca? ¿Por qué no se puede comer cerdo en el Islam?
las brujas y tal, ¿no? O sea, hay un montón de tabúes que él va analizando y claro, es que a mí me parece un beberiano, lo que pasa es que crítico, ¿no? Este Marvin Harris, porque está discutiendo desde el principio por qué desde Occidente consideramos que eso de no comer vaca o cerdo o tal es una cosa irracional. O sea, desde nuestra cultura, ¿no? El juicio a otras culturas nos parece algo como muy irracional. En realidad no entendemos qué racionalidad hay en esas culturas para no comer cerdo. Claro, no obstante, él dice, ya, es que desde nuestra posición estamos juzgando como irracional otra, sin embargo, claro, es porque no la entendemos. Porque en realidad, claro que en otras culturas hay una racionalización fuerte detrás de no comer vaca, por ejemplo, entre los hindúes. ¿Y por qué no comen vaca los hindúes? Porque la vaca era un animal que estaba ahí en épocas de escasez, ¿no? Y tener una vaca es tener un tesoro, prácticamente. Entonces, como te la comas, claro, ¿y qué hacen? Pues erigirla casi como un tótem, ¿no? Casi que la erigen como un animal sagrado, es la vaca sagrada, ¿no? De ahí viene la palabra vaca sagrada. Entonces, claro, si te la comes, pues, en fin, en épocas de escasez, pues puedes pasar hambre y eso no... Y hay muchas épocas de escasez, con lo cual mejor conserva la vaca, ¿no? Porque ahí tienes una fuente de proteína muy importante. Entonces, eso que vemos nosotros como irracional desde aquí, sin embargo, para ellos es muy racional. Pero claro, dice Marvin Harris también, ¿y cuánta irracionalidad hay en nuestro sistema, por cierto? O sea, cuánto derroche, cuánto lujo exacerbado hay en nuestra cultura y es irracional, ¿no? Bueno, volviendo a Weber, para él esta racionalización en nuestra sociedad no nos debe hacer hablar de un evolucionismo social. O sea, Weber no es un evolucionista. No estamos hablando de que haya diversos estadios en las sociedades. No, eso es Spencer en todo caso. Sino que él cree que lo que desde un punto de vista puede parecer racional, desde otro puede ser irracional. El capitalismo podría parecernos muy racional desde un punto de vista formal, por ejemplo, pero nos podría parecer muy irracional desde el punto de vista de la ética o desde el punto de vista más sustantivo, ¿no? Con respecto a los valores y tal. Podría parecernos muy irracional. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo cómo se carga el planeta, ¿no? Cómo nos cargamos el planeta con un sistema que derrocha y derrocha, ¿no? Lo que desde un punto de vista puede ser racional, desde otro punto de vista no. Con lo cual hay, en cierto modo, una relatividad de la racionalización. Y ya lo veíamos el primer día, que trata de aglutinar puntos de vista. O sea, se trata de aglutinar puntos de vista para construir tipos ideales. Con lo cual vamos a lo empírico, para recopilar todos esos puntos de vista en torno a una acción y construir un modelo o un ideal tipo que nos permita explicar la acción social. No es una cuestión, la racionalización, que sea de etapas secuenciales, históricas, sino más bien de puntos de vista. Y una persona puede racionalizar su propia acción de una manera o de otra. O sea, no son excluyentes tampoco, de hecho. Estos 4 tipos de racionalidad no son excluyentes. O sea, una acción puede ser racional desde un punto de vista teórico, pero desde el punto de vista sustantivo, pues muy irracional. Os decía que uno de las más importantes es la última, la formal, porque él está analizando una sociedad dominada por la burocracia. Entonces, esa burocracia se basa mucho en ese 4 tipo de racionalidad, la formal, ¿no? Ahí tenemos una parte muy importante de lo que luego en la segunda parte de la clase nos permitirá analizar un poco el caso este de Amazon, que tiene que ver con esa racionalización de la acción desde un punto de vista formal, cómo se mecaniza. Pero bueno, eso lo hablaremos luego. Sí me interesa ver cómo esto entonces ha llevado a una cárcel, a una jaula de hierro. Pero fijaos, hay un tal Mark Fisher,
en un libro de realismo capitalista de 2009, hablando, por cierto, acerca de los cambios que ha habido en el sistema productivo, ¿vale? Y por esto nos recuerda a Amazon. Dice, en lugar de terminar con el exceso de reglamentaciones burocráticas, tal como era la promesa de los ideólogos neoliberales, la combinación de nuevas tecnologías y el gerencialismo ha incrementado de modo masivo la presión administrativa sobre los trabajadores, de los que se espera que hoy sean sus propios auditores, lo que igualmente no los libera de las atenciones de muchos tipos de auditores externos. El trabajo, no importa cuán provisorio sea, implica ahora la realización de otros metatrabajos, dice este Mark Fisher. Por ejemplo, la confección de registros, el inventario de objetivos y metas, compromiso con el desarrollo profesional continuo, la formación continua. Entonces, por ejemplo, o refiriéndose al trabajo académico, el modo en que los sistemas de evaluación permanentes están engendrando un estado de ansiedad constante en los trabajadores. O sea, Mark Fisher, al hablar de los cambios del sistema productivo hoy, no en la época de Weber, pero hoy, se da cuenta de que efectivamente la burocratización de la vida social ha llegado hasta tal punto en los sistemas productivos que pensábamos que el neoliberalismo nos iba a despojar de todas esas ataduras de la burocracia y iba a generar individuos libres de verdad, cuando en realidad lo que ha construido es trabajadores que están no solo permanentemente auditados desde fuera, sino que nosotras a nosotras mismas constituimos nuestro propio auditor. O sea, nos estamos constantemente regulando y evaluando nuestras propias acciones, de manera que se deposita un fuerte peso sobre nuestra responsabilidad individual, lo cual lleva ansiedad, agobio, etcétera, en un mundo como este, en este sistema productivo. Necesitamos producir más y más y más y de manera más eficiente. Eso lleva, en el sistema neoliberal, dice Mark Fisher, a que ya no necesitamos un auditor externo, sino que nosotras nos hemos convertido en nuestros propios auditores, lo cual nos lleva a un estado de ansiedad muy fuerte, porque hemos interiorizado el control externo. En fin, esta es una cuestión importante y dice, la izquierda debería mostrarse capaz de otorgar aquello que el neoliberalismo no pudo, una reducción masiva de la burocracia. Esto dice Mark Fisher, ¿no? Que yo creo que es interesante porque nos habla de cómo no podemos salir ya de esta jaula de hierro que nos ha aprisionado, pero que hemos construido nosotras. En la medida en que racionalizamos nuestra acción en virtud de la eficiencia, por ejemplo, estamos construyendo esa jaula de hierro que luego nos va a apresar, por así decir. Bien, entonces él va a hablar a continuación ahora vamos a ir con la ética protestante y qué ha ocurrido con el capitalismo, pero permitidme un último apunte de Richter, porque nos va a venir bien para el debate posterior, acerca de las distintas características que tiene esta racionalidad formal, que son las siguientes. En primer lugar, George Richter, en su capítulo sobre Weber, habla de una racionalidad formal en términos de calculabilidad. Esa racionalidad formal, ese cuarto tipo de racionalidad que veíamos, en primer lugar se caracteriza por la calculabilidad. O sea, aquello que es posible contar y cuantificar. La calculabilidad, ¿no? Todo tiene que estar contado, calculado, tablas de Excel, etc. En segundo lugar, él habla de la eficiencia. La acción debe ser más eficiente. Más eficiente significa que debemos emplear los mejores medios para conseguir los fines. Debemos ser cada vez más eficientes. En tercer lugar, la predictibilidad. O sea,
aquello que se aplica a, digamos, a más y más contextos, ¿no? Si seguimos unas normas, unas reglas, podemos predecir cuáles van a ser los efectos de llevar a cabo esa acción. En cuarto lugar, se reduce la tecnología humana. O sea, intentamos que cada vez más, si una máquina puede hacer el trabajo de un humano, mejor tenemos una máquina. Porque el humano es demasiado impredecible, demasiado libre, si queréis. Mientras que la máquina siempre va a seguir unos preceptos. Entonces, si podemos ir sustituyendo a los humanos por máquinas, en empresas, en administración pública y tal, mejor. Eso es otra parte, la cuarta, de la racionalidad formal. En quinto lugar, hay que lograr control sobre las incertidumbres. O sea, la incertidumbre es el mayor mal que pueda tener una burocracia, el no saber a qué atenernos. Entonces, esa acción también va encaminada a poner coto a la ignorancia y a la incertidumbre, a ese azar, ¿no? A lo que puede ocurrir sin saberlo. Y en sexto lugar, hablamos también de las consecuencias irracionales que tienen para todas nosotras los sistemas racionales. O sea, generalmente se construyen los sistemas que parecen muy racionales, pero que sin embargo tienen consecuencias irracionales. Por ejemplo, ¿cómo va a ser racional que se produzca una serie de frutas, albaricoques y tal, se lleven a China, por ejemplo, para envasarlos y de ahí vuelvan a Europa para venderlos, ¿no? O sea, cómo algo que parece en principio racional tiene consecuencias muy irracionales. Entonces, esta sería la sexta característica que tienen esta forma de racionalidad formal. En definitiva, nosotros no hemos querido construir un sistema así. Sin embargo, se nos escapa de las manos. O sea, una cosa es cuando hemos puesto en práctica el sistema, no queríamos que tuviera consecuencias irracionales, sin embargo las acaba teniendo, ¿no? ¿Os acordáis de la primera clase sobre el teorema de Thomas, las consecuencias de la creencia o de la definición social que hacemos de una realidad se hace real en sus consecuencias, ¿no? Eso lo veíamos el primer día. Pues esas consecuencias pueden ser irracionales. En fin, y lo retoma Merton, de hecho, bueno, ya os lo comenté en la primera clase. Vamos a avanzar a una última cuestión. ¿Qué ha ocurrido en la modernidad, en Occidente, para que haya nacido un sistema capitalista con unas características tan sui generis y desde el siglo XVI en adelante? Este es uno de los libros, el de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que os comentaba el primer día, que es uno de sus libros clave. Pero no solo, desde luego, en la sociología de Max Weber, sino en la sociología del siglo XX. ¿Cómo ha ocurrido esto del origen del capitalismo y todos sus valores asociados, ¿no? ¿Cómo ha ocurrido esto? Bueno, él se da cuenta de que a partir del siglo XVI ocurre un cambio importante, que es la reforma protestante, la escisión del cristianismo en varias corrientes, ¿no? Por un lado el catolicismo, por otro lado los protestantes, ¿no? Entonces él se da cuenta de que esto genera unos cambios importantes que sobre todo se dan en los países protestantes y que tiene que ver con unos valores que tienen interiorizados estos protestantes por su religión, por su propia religión y su propia ética. Una de las características que tiene el protestantismo es la discusión que hay acerca de la salvación del alma. ¿Cómo se va a producir esa salvación del alma individual? Pues en el caso del protestantismo se puede hablar de al menos dos grandes tipos de caminos hacia la salvación.
En primer lugar, estaría el ascetismo. El ascetismo sería el primer gran tipo de religiosidad. ¿Pero qué valores tiene asociados el ascetismo? Es la autonegación de los placeres terrenales. No podemos dejarnos llevar por los placeres del mundo. Lo que pasa es que hay dos tipos de ascetismo. Está, por un lado, lo que él llama el ascetismo ultramundano, y por otro lado, el ascetismo intramundano. Me gustaría que os quedarais con el segundo tipo. ¿Qué es esto del ascetismo intramundano? Para él el calvinismo, la religión originada en Juan Calvino y tal, esta variante del cristianismo, tiene unas características muy específicas acerca de cómo nos vamos a salvar. Y él identifica que este ascetismo intramundano consiste no en el rechazo del mundo, ni de la acción en el mundo, sino que más bien hay que actuar en el mundo. ¿Cómo debemos actuar en el mundo con objetivo de salvar el alma? A través de un control estricto y metódico de nuestro comportamiento. O sea, debemos pautar estricta y metódicamente todas nuestras acciones. Y eso nos llevará, en última instancia, a la salvación. Bien, pero sin embargo, esta sistematización de nuestro propio comportamiento, ¿a qué lleva? Ya veremos a lo que va a llevar, pero permitidme hablar del misticismo también, ¿no? Esta variante mística que habla acerca de el rechazo de la acción en el mundo. Los místicos creen que en realidad actuar en el mundo no es algo que nos encamine a salvarnos. La actividad, incluso la actividad laboral, nos estamos refiriendo, no lleva a la salvación, según los místicos. Los místicos creen, como el filósofo Chul Han, que publica un libro al año, no sé si lo habéis leído, ha publicado hace poco Elogio de la inactividad. El elogio de la inactividad se refiere a que es importante que en un mundo tan ultraactivo como el nuestro, tan productivo, ¿no? Tenemos que estar constantemente trabajando y produciendo y tal, es importante parar, echar el freno de mano y dejarnos llevar por la inactividad. Porque la inactividad nos va a permitir vivir. Y la inactividad va a suponer prestar más atención a la fiesta, a la reunión en sociedad con otras personas que queremos, a los lazos sociales, ¿no? Por eso Chul Han habla de que en un mundo tan activo, tan capitalista en algún sentido, esta ultraactividad nos lleva a depresiones, a ansiedad, etcétera, y eso hay que evitarlo a través de la inactividad. Bueno, pues este se podría decir que es un místico prácticamente. El místico cree que no hay que actuar en el mundo, rechaza actuar en el mundo, porque eso no va a llevar a la salvación. Entonces, bueno, tenemos aquí estos tres tipos, pero el importante es el segundo, en realidad. El ascetismo intramundano. Hay que actuar en el mundo, no para afuera del mundo. Nuestra presencia tiene que ser activa en el mundo. Y el calvinismo es precisamente la variante religiosa que más ha prestado atención a este ascetismo intramundano. O sea, este ascetismo intramundano está representado por el calvinismo. Y Weber asocia los valores del calvinismo, de este ascetismo intramundano, al ethos del capitalismo. Y esta es la clave. O sea, está asociando dos sistemas de valores. Uno, la ética del calvinismo, de actuar en el mundo porque nos vamos a salvar, y dos, esos valores del capitalismo, que son, por ejemplo, la frugalidad. Estate siempre produciendo, porque eso va a aumentar tu riqueza, la productividad va a ser mejor. Esos valores que tiene el capitalismo se han originado en el ascetismo intramundano del calvinismo. O sea,
No es la única causa, pero es el factor principal, según Weber. O sea, ese es el gran factor del origen del capitalismo en los países occidentales y concretamente en la Alemania de la época. Él se da cuenta de que la mayoría de los capitalistas de la época son protestantes. O sea, son personas que han ido acumulando riqueza a partir de ese poner mucho énfasis sobre el trabajo y sobre la acción mundana. Entonces, claro, eso ha llevado a la acumulación de capital por parte de todas estas personas que están obsesionadas con el trabajo. Y así, eso le permite decir a Weber que este sistema de ultraactividad lleva al origen del capitalismo. Él dice que, bueno, no obstante, hay muchas teorías acerca de cómo ha surgido el capitalismo. Por ejemplo, hay dos teorías que él rechaza al principio del libro, ¿no? Que es, por un lado, aquellos que creen que el capitalismo en realidad se originó porque se daban las condiciones materiales para que surgiera en el siglo XVI. ¿Cuáles eran las condiciones materiales? Riqueza, la conquista de otros territorios de ultramar, América y tal. Había condiciones, según estas personas creían, que habían dado lugar al origen del capitalismo. Bueno, pues para él esto no es así. Tampoco cree que es que tengamos una predisposición innata a la riqueza, a adquirir más y más y más. No sé si habéis escuchado esta teoría en alguna ocasión de que es que somos muy avaros, en realidad. Que el capitalismo responde muy bien a nuestro instinto humano de tener más y más. El capitalismo es el mejor sistema para el ser humano porque somos muy avaros, en realidad. Somos muy egoístas. Bueno, pues para él, claro, si esto fuera así, entonces ¿qué? ¿Que es que solamente se da este sistema capitalista en nuestra época cuando en realidad siempre hemos sido avaros? No puede ser. Si es algo innato al ser humano, ¿por qué no se ha dado antes el sistema capitalista? ¿Por qué no ha ocurrido mucho antes? Entonces, él cree que en realidad no pueden aplicarse estas dos teorías. En realidad, el sistema capitalista se ha originado porque ha habido unos valores religiosos originariamente, y son los del calvinismo. O sea, esta pasión por acumular riqueza lleva a las personas a salvarse. Él habla de hecho de vocación, ¿no? Lo tenéis aquí, es un deber ético. O sea, enriquecerse es justo, es éticamente deseable. Esta es la clave, ¿no? Porque claro, en otras culturas se ha considerado que el tener más y más y más es síntoma de avaricia y es malo. O sea, la avaricia es algo moralmente despreciable en otras culturas. Sin embargo, en el calvinismo no. En el calvinismo tener más es mejor. El calvinismo dentro del protestantismo. Claro, el calvinismo es una variante del protestantismo, claro. Es una variante del cristianismo a su vez, ¿no? Cuya característica más importante es que actuando en el mundo nos podemos dirigir hacia la salvación. ¿Por qué? Pues porque cada vez que nos enriquecemos estamos viendo señales de que nos vamos a salvar. O sea, el enriquecimiento es una señal de nuestra salvación del alma. Si somos más ricos, si tenemos mayor acumulación de capital, si nos va bien, económicamente hablando, eso es porque somos los elegidos para salvarnos. Entonces, esta es la clave, ¿no? El hecho de que nos enriquezcamos en nuestras sociedades habla de la salvación, cosa que en otras culturas es lo opuesto, justamente lo opuesto. Si te enriqueces, eso es porque estás robando a otros o moralmente despreciable, ¿no? Por eso no surge el capitalismo en otras culturas. Por eso surge en el protestantismo. Por esa creencia de que si yo me enriquezco y me va bien, si me va bien profesionalmente, es porque soy un elegido para salvarme. O sea, son señales en el mundo de que nos vamos a salvar. Esa es la clave, ¿no?
¿Qué ha pasado después del siglo XVI y XVII? Pues que ha habido un cambio importante. Y es que a día de hoy, y en la época de Weber, el capitalismo se ha ido despojando de esos valores originarios, de esos valores religiosos que le dieron fuerza. Entonces, ¿qué ha ocurrido con el capitalismo a lo largo del siglo XIX, XX y tal? Pues que en realidad ya no se basa en esos valores del calvinismo. Eso se ha dejado de lado. En realidad, eso que le dio fuerza desde el inicio ya ha dejado de tener fuerza en la actualidad. Y nos hemos quedado con una especie de estuche vacío, una máquina que funciona por sí misma, pero que ya no tiene unos valores asociados. Y ahora ya es la riqueza por la riqueza. Ya no es la riqueza para salvar el alma, sino es la riqueza porque quiero ser rico. Porque tener más y más y más es el objetivo último del capitalismo en la actualidad, ¿no? Entonces, cuando el sistema económico se despoja de esos valores éticos religiosos originarios, al final nos quedamos con una máquina que se ha emancipado de nuestra acción, por así decir. La máquina ya funciona por sí sola. La jaula de hierro. Estamos en una jaula de hierro. O sea, ya no se entiende qué sentido tiene este sistema. Porque en realidad estamos produciendo por producir, no para salvarnos. Por así decir, el sistema se emancipa de nosotros y se nos impone. En ese sentido tiene relación con Durkheim. Los hechos sociales son coercitivos, ¿no? El sistema capitalista se nos impone y todo su sistema, su manera de proceder, no nos deja escapatoria. Tienes que estar dentro del sistema sí o sí. No hay escapatoria ya. Pero claro, de una manera absolutamente deshumanizada. Porque ya el sistema ha perdido sus valores originarios que hablaban de la salvación. Entonces, no tenemos ningún control sobre el sistema que hemos creado. Por cierto, los calvinistas no querían crear un sistema capitalista. No era una cuestión intencional. O sea, los calvinistas no decían, venga, vamos a configurar el sistema capitalista. No. Es simplemente que al yo actuar porque quiero perseguir la salvación, eso hace que se configure todo un sistema en torno a eso, a esa forma de comportarme, ¿no? Nadie lo construyó el capitalismo ni lo diseñó, no. Se hizo a partir de las acciones de cada una de nosotras. Lo que pasa es que luego, si tuvo algo que ver con la salvación del alma, todo eso se acabó y ahora ya solo queda esa estructura de producir por producir y enriquecerse por enriquecerse. O sea, no solamente son los capitalistas quienes se enriquecen y compiten con otros para salvarse, sino que los propios trabajadores se esfuerzan en producir más y más y más y explotar más y más a los trabajadores porque se van a salvar también. Porque la acción laboral también les va a llevar a la salvación. En fin, y además, claro, esto justifica que haya un sistema desigual en el mundo. Dios lo ha querido así. O sea, la estratificación que veíamos en alguna de las clases, esa desigualdad, esa distribución en clases sociales, está justificada. Si me estoy enriqueciendo es porque Dios lo quiere así. Claro, tengo que seguir enriqueciéndome. En fin, entonces tenemos una de las explicaciones clave acerca de el mundo en el que vivimos, ¿no? O sea, ¿de dónde viene el mundo del que vivimos? Hay críticas, por cierto. Hay críticas que hablan acerca de, en realidad, en Japón también había un sistema capitalista y se pasó del sistema feudal al sistema capitalista actual, o hay gente que dice que en la Venecia del siglo XVI ya había capitalismo. Venecia, país, en aquella época estado católico. Hay críticas, pero esta es la esencia de esta obra. Para terminar con una última... Yo no sé por qué, pero yo no voy pasando las diapositivas. Perdonad. Bueno, esto es lo que veíamos, ¿no? Como ese
sistema egoísta da lugar, en cierto modo, a una desigualdad social justificada. Justificada por lo divino, ¿no? Entonces, es esa desigualdad en la que esas sociedades desiguales vienen justificadas por los valores religiosos y por la religión. Y, como os digo, ¿por qué él cree que no surgió el capitalismo en otras civilizaciones? Se pone a analizar a China, a la India, bueno, tiene estudios históricos de un montón de sociedades. Él dice, no, en China no pudo surgir, ni en la India tampoco, porque había barreras muy fuertes. Claro, bueno, en China está la religión taoísta y el confucianismo, y una de las claves que tienen estas religiones es intentar no actuar demasiado en el mundo. O sea, no hay que introducir innovaciones en el mundo, grandes innovaciones. Los confucianos, por ejemplo, no perseguían la riqueza, no podían perseguirla. ¿Cómo va a surgir el capitalismo en esta religión si condena de alguna manera el enriquecimiento personal? No es posible. Pero también, claro, él dice, son sociedades además muy patriarcales, muy basadas en el familiarismo, y los SIPs en China no permiten que la gente innove tecnológicamente, etcétera, y por tanto no es posible que surja el capitalismo en sociedades así. Y en la India, por ejemplo, el sistema de castas dificulta la movilidad de clase social. Por cierto, concepto de movilidad. La movilidad social se entiende en sociología como la capacidad que tienen las personas de cambiar de clase social. Se ha considerado que en las sociedades capitalistas occidentales la movilidad social es muy alta, porque las personas tienen la capacidad de pasar de un estrato bajo a clases medias. Bueno, y tampoco nos pasemos mucho más, porque no, llegar de un estrato bajo a una clase alta es una cosa, ni siquiera el Rubius puede hacerlo. Entonces, esta movilidad social es de abajo arriba, ¿no? Normalmente, pero también se puede dar de arriba abajo. O sea, también se puede pasar de una clase media a una clase baja, por ejemplo. Entonces, esa movilidad social se aplica mucho a la teoría de clases sociales. Pero bueno, el caso es que, ¿qué pasa en la India? Pues que con un sistema de castas, una estratificación tan fuerte, si naces en una casta, ya no puedes cambiar a otra a lo largo de tu vida. Entonces, claro, ¿cómo te vas a enriquecer y con ello cambiar de clase social? No es posible la movilidad. El capitalismo no puede surgir en una sociedad así. Bien, además habla de la reencarnación, que esto también lo dificulta. Bueno, en fin. Pues con esto vamos a dejar aquí a Weber